Entonces nos quedamos a la mitad de un Perek, que es el 5 de... Está muy profundo, entonces te voy a dar una introducción un poquito de lo que vimos la clase pasada, que inclusive la que sí estuvo, está bastante complejo acordarse porque fueron hace un par de semanas. Entonces básicamente citó el Tania, el pasuk de Yeshayahu, de Veyah Hashem Tzur Olamim, que con la letra Yud y con la letra Hei, Hashem creó los mundos. Explicó que la Yud realmente era la Jochma, estaba todo en potencial, oculto en un lenguaje que podemos entender en el pensamiento divino. Y su revelación y su expansión se da en Binah. Binah es la apertura y la revelación del punto más oculto y más secreto que es la Jochma. Dices, Olaba es Binah. El placer y el deleite intelectual o cognitivo de conciencia que tiene el alma cuando puede conocer a su creador por medio de esa revelación, es Olaba. Y dice la Hei, con la cual se crea este mundo que dice la Gemara, hace referencia a las letras de la Torah, a la palabra. Y explicó en forma muy profunda, y te lo estoy resumiendo muy en corto, que cuando uno pronuncia las palabras, las letras de la Torah o las palabras, en tefilá o en estudio, está por encima de la capacidad cognitiva o de intelecto. Tú ves la figura y la pronunciación que emana de ti viene de un nivel que, ni siquiera, que trasciende la capacidad de pensamiento. Entonces, lo que quería decir el Tania es que esto es el razón, ¿no? Es algo más profundo, es una facultad que trasciende el intelecto. Y entonces pareciera ser que este mundo tiene un aspecto que es más profundo que el mundo venidero, que el Olam en relación a en la capacidad de relacionarse con Dios. Pero hoy va a decir que ese aspecto que trasciende el intelecto de la pronunciación de las letras es solamente su parte interna. Pero en su parte externa, que es el cuerpo de la letra, es otra cosa. Y vamos a empezar ahí. Entonces, así. Ajotiot, emerginat, jomer betsura. Pero las letras, como toda la creación, tiene el aspecto material, el aspecto físico, o la figura, el homer, y la tsura, que se traduce como figura, es la esencia interna espiritual que le da vida al homer. Anikra primit vechitzonit. La tsura, que es la figura interna, es el aspecto interno, es el aspecto profundo, es el aspecto esencial. Vechitzonit. Y la figura, la forma de la letra, como la vemos, es su parte superficial, su parte externa. Que hagamos y a pesar de que inclusive la forma física de cómo vemos la letra, su fuente de vida o su raíz trasciende o precede al aspecto de conciencia intelectual, de razón nefesh, y la voluntad del alma. Zoe Bejinat Surat, Shinuya Mebafte. Esto realmente hace referencia en la luz interna que contienen las letras hebreas, en su figura, en su potencial interno espiritual, que tiene la pronunciación de las 22 letras hebreas. Aval, Bejinat Homer Beguf Atán, pero el aspecto del cuerpo de la letra y la apariencia que tienen en su dibujo. Y el aspecto de la figura externa de la letra, no su luz interna, es el aspecto externo, que hace referencia o es el aspecto del aliento que sale del corazón cuando hablamos. Cuando uno habla, saca un aliento muy tenue. Ese aliento hace referencia a la Hei final con la cual se crea este mundo. Entonces podríamos decir en forma de analogía que realmente toda la creación de todos los mundos, o de más bien de este mundo, es nada más el aliento divino de la pronunciación de su palabra. Y el Olam es el viaje interno hacia el pensamiento divino.
Shemimena, porque de este Evel, de este aliento que sale del corazón, que son mismas letras, pero cambias el orden, Heveli y Alev. Shemimeno metove kol pashuta yotze megaron, porque del corazón sale una voz simple, todavía no tiene ninguna partida en letras y palabras, que sale de la garganta. Y después de que sale de la garganta una voz, Nejalek lejafet averot se parte o se divide en 22 diferentes expresiones, que son las 22 letras. Y las 22 letras hebreas, cuando son expresadas, tienen 5 formas a que se parten. Behei Motzaot. Hay 5 formas de expresar, que es, se parte por medio de la garganta, se parten por medio del paladar, por medio de la lengua, por medio de los dientes o por medio de los labios. Y esas cinco acciones que modifican esta voz que va saliendo, causa que se cree la capacidad de dibur, de palabra. Como ya sabemos que dice el Zohar. Están partidas en Aleph, Het, Hei, Ain, del garón, de la garganta, Gimel, Yud, Haf, Kuf, Meajij, del paladar, etcétera, etcétera. Mevatea Evelu, Ot, Hei. Y la expresión de este aliento es la Hei. Hei es como Hei es de Hebel. Es este aliento pequeño que sale cuando hablamos. Ata que la vejule, veume kola homer beguf. Y esta Hei es la fuente y la raíz de todo cuerpo y toda materia, de las letras. Teremet halakut de Jafet, urajena mientras se habla más de ni brava Hei. Y como la Hei, que es el Hebel, que es la fuente de la voz antes de que sea partida y expresada, y es la fuente de vida de las 22 letras en su expresión, por eso dicen los sabios, dice la Gemara, que este mundo fue creado con una Hei. Está haciendo referencia ya a la expresión del corazón cuando saca una voz. Quiere decir que en relación a no más para entenderlo en relación a nosotros, que estamos creados a imagen y semejanza, a pesar de que obviamente no tiene la mutaguf, Hashem, el proceso de creación divina es pensamiento, entendimiento, y cuando baja ese entendimiento al corazón, se despierta todo el mundo emocional, y de la emoción sale un aliento, que es una voz, que cuando pasa por la garganta y por la boca, se parte en 22 expresiones distintas que crea toda la realidad. La fuente de esas 22 letras o expresiones es el corazón del cual sale el Hebel. Y de ahí se crea este mundo. Pregunta hasta aquí, porque está profundo. A ver, sí tengo muchas preguntas. Sí. O sea, ¿qué tiene de comparación el Hebel? O sea, ¿cuál es la relación del Hebel y del corazón? Eso es lo que no me quedó muy claro. Es decir, el Balatania es que la expresión de la palabra, que su fuente es el aliento, realmente tiene su lugar de origen en el corazón. Ok. Tú para hablar tuviste que pensar o aprender, entender, integrar, sentir y luego vas a hablar. Entonces quiere decir que la expresión viene del corazón, que es el mundo emocional. Es lo que está diciendo. Entonces por eso este mundo, si me muy profundo, realmente es Sheva Tachtonot, que es las 7 Sefirot abajo. Y el mundo de la Abba es Gimel Rishonot, que es todo el mundo del pensamiento. ¿Sí? Y otra pregunta como más personal. O sea, ¿cuál sería la relevancia? Siento que es mucho como apreciar lo que hay, pero ¿cómo nos ayuda el saber todo esto a como nuestro día a día? Entonces, o sea, está partiendo quiere explicar un tema de acá y está yéndose muy, muy profundo. Pero yo creo que el aspecto más práctico de todo esto es, entender cómo nuestra alma funciona y sus facultades. ¿De dónde viene realmente la palabra? Viene del corazón. ¿Y el corazón de dónde viene la emoción? Viene
de la sabiduría y del entendimiento. Pero la otra más grande, creo, es el conocimiento de Hashem. Cuando tú conoces la inmensidad de Dios y entiendes que realmente todo este mundo es nada más un de Dios, y ves lo perfecto que es su creación y que el pasuk Kibeyat Hashem Tzur Olamim, y entiendes por qué cada cosa que dijeron Hazal, y vas viendo la inmensidad de Dios, eso te causa Habaira, que es lo principal, ¿no? Es la mitzvah de conocer a Dios. Gracias. Y sigue, y dice, Veine, Agam Shei Heitata Heyachrona, Shebeshem Hashem. Y ya que esta Hei, de la cual estamos hablando, es la Hei final del nombre de Dios, ורבותינו זיכרונו לברכה, דרשו זה על פסוק, כי ביאה היינו, לפי שמקורה בראשיתה, לבעלי בחינת גילוי מההלם היות, הוא מושפע ונמשך מבחינת חילה. Entonces, hay dos Heis en el nombre de Hashem. Y las dos Heis van a hacer referencia a la expansión de un potencial oculto. La Hei de arriba, que es Binah, que solo va, lo que va a hacer es que va a revelar y va a expandir hacia lo ancho y hacia lo largo el pensamiento que estaba oculto de la Yud, que influencia y emana la Hei y la primera Hei del nombre de Hashem. Tiene una extensión, una expansión de área que hace referencia a la Binah, al entendimiento. Tú puedes escuchar una Torah, pero todo está oculto, porque son palabras, es algo externo a ti y no entiendes lo que está pasando. Pero cuando tú preguntas y te explico, o cuando tú piensas e integras, ¡pum!, esa idea o esa palabra se hace un mundo completo de entendimiento y de comprensión en tu realidad. Esa es la Hei inicial del nombre de Hashem, es Binah. Es un Bejinat, es un aspecto de la Nada. Es cuando todo lo que percibiste en forma oculta y en potencial se expande y se revela en la luz divina. Ese es un deleite enorme. Es la Binah. Sheitashtuta Sehel Aneelan, que es la extensión y la expansión de la conciencia secreta o oculta, Bejinat Gilui, en forma de revelación. ¡Pum! ¡Qué alegría! Aquello que no entiendo, que ya está oculto. Imagínate caminar y cuando una persona entiende qué es el mundo y obtiene un nuevo significado y una nueva comprensión de quién es él y quién es Dios y cuál es su misión en este mundo, recibe muchísimo placer. ¿Por qué? Porque se está revelando aquello que estaba oculto. Y esta revelación en Binah se convierte en comprensión. Beasaga, Bearjabatadat. Hay una comprensión, hay una integración y entonces hay una expansión o una amplitud del Dat, que es la integración del conocimiento hacia abajo. Beashpatam Istayemet Alef. Y entonces la Yud, que es la Jochma, la Binah, la abre y la expande, y la desarrolla y la entiende. Y luego cuando la va a integrar, que es por medio del Dat, el Dat va a hacer que baje esta Jochma que se expande por medio de Binah hasta el corazón. Y por eso dice Patach Eliyahu, Binah Alev va Alev Mevin. Binah es el corazón y el corazón es el que entiende. Porque la Binah, su influencia, el Dat la baja hasta el corazón. Entonces, ¿de dónde viene tu emoción? ¿De dónde viene tu mundo emocional y tus cualidades humanas? Vienen de tu entendimiento, de tu conocimiento, de Dios. O sea, puedo decir que cuando siento a Hashem o me emociono por como entender un poco más la realidad y como cuando las cosas han sentido y se siente como una tranquilidad y felicidad interna, eso es como Binah que ya entendí o algo. O sea, cuando lo siento ya es como una realidad en mi vida. Cuando ya lo sentiste en el corazón, ya hubo Jochma Binah y ya hubo Dat. Porque Dat lo que hace es que baja la Binah al corazón. Baja el entendimiento intelectual al mundo emocional. Entonces, sí, es eso. Cuando la persona aprende o estudia y entiende y desarrolla e integra, de repente Dios se empieza a sentir en el corazón. Eso es Dat, divina, integrado.
Como Shokatuba Tikunim, de Binah, el Lev, el Mevin, lo que dijimos ahorita. La Binah es el corazón y el corazón entiende. Y de ahí, Umisham Yotze a Evel, mejor Gilui Guf Autiot. Y entonces, del entendimiento emocional, de la integración de la conciencia, es que se desprende el aliento, que es la fuente de la revelación o de la expresión del cuerpo, de la materia de las letras, Adibur. Todas nuestras palabras, realmente, cuando son dichas con conexión, con conciencia, con Dad, provienen de un corazón que entendió. Esa es su fuente. ומשם יוצא ההבל מקור גילוי הגוף האותיות, הדיבור, המתגלות בחיים הוצאות, que se terminan de expresar y de revelar lo que realmente contienen por medio de las 5 particiones que tiene la boca, que causan que inclusive la emoción que yo tenía guardada en mi corazón, que era la revelación de aquello que estaba en mi mente, que originalmente estaba oculto en mi aprendizaje, se expresa finalmente en palabras por medio de este aliento que se parte por medio de la boca, por los dientes, labios, lengua, paladar y garganta. Quiere decir que tu palabra realmente está revelando lo que hay en tu corazón. Y tu corazón está revelando lo que realmente hay en tu mente. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto piensas en Dios? ¿Cuánto sientes a Dios? ¿Cuánto hablas de Dios? Y todo lo que habla el mundo realmente está revelando lo que hay ocultamente, de forma consciente o inconsciente. Por eso puedes escuchar a una persona decir una cosa y otra persona decir lo mismo en palabras, pero con una te llevó a dimensiones increíbles, te llevó a emociones puras, te llevó a Teshuvah inclusive, y con la otra no sentiste nada. Porque la otra a lo mejor dijo palabras nada más repetidas, sin que haya todo este proceso realmente sincero interno de toda esta integración. Y la otra persona que habló realmente está viniendo de todo este proceso, de esta conexión. Y entonces tú percibes la fuerza de las palabras que están conectadas a todo su mundo interno. ayut utemunat heitata, beketipata, gam ken bitashtut orech roje. Y por eso la Hei inicial, que hace referencia a la expansión de la Yud, algo más grande, en donde hay como una dimensión donde puedes entrar. De igual forma, por eso esa misma Hei, después se pone al final del nombre de Hashem, que lo que hace es revelar la Vav. Y esta Hei final ya no hace referencia a Binah como originalmente, sino hace referencia a Malhut, que es la extensión o la expansión del reinado divino. Malhut con la mim, le mala le mata, porque realmente Malhut es la única puerta o la única realidad a la cual tenemos acceso para conocer a Dios, porque Malhut es la revelación o el reflejo de todo lo que hay oculto en los mundos superiores. Todo lo que conocemos o percibimos de Hashem es por medio de Malhut. Inclusive toda nuestra boda está dirigida hacia Malhut. Am Israel es Malhut, es la revelación de Hashem, es el reflejo, es la expresión. Somos el dibur de Hashem. Le mala le mata. Pelear basitrim de pashtut min shabachot. Tanto para arriba, para abajo, como para los 4 puntos cardinales. Que de ahí de ahí emanan las letras. Metiot bar Hashem. Es la palabra divina, es la expresión, es la revelación de lo que realmente hay. Por eso toda esta creación es demasiado real. Todo lo que vemos es Ein Sof, es la palabra de Hashem, como dice el Balatania más adelante en Shar Yehud, más atrás. No lo vemos, pero Leolam de Baja Shamayim. Todo el tiempo lo que hay realmente en la creación es la palabra Hashem. Lo que pasa es que está embestida en Ateva, en otro nombre. Y por eso vemos árboles, y vemos personas, y vemos. Pero realmente todo es la palabra divina. Entre más puros estemos, entre más conectados, como dice Rabbi Nachman, ¿cómo dice que? ¿Cómo decía Rabbi Nachman que percibimos no me acuerdo cómo era el consejo exacto? Pero así es.
Raquel va a hacer un resumen rapidísimo para que puedas alcanzarnos. Ah, Pero perdón, sí. básicamente lo que estamos diciendo, que está muy profundo desde la clase de hace 2 o 3 semanas que tomamos este tema, era que el tema principal del Tania, que siempre habla, pero ahorita está hablando para explicar lo que es este mundo y el mundo venidero. El mundo venidero, dijimos, es la expansión del pensamiento divino a una revelación en entendimiento. Cuando ese entendimiento baja por medio del DAT, de la integración al corazón, nace del corazón y del mundo emocional un aliento, que es una voz, que sube y que por medio de la garganta y la boca se parte para que se configuren las palabras. Y esa expresión final que hace referencia a una expansión, a una extensión, a una revelación de algo que estaba oculto, es realmente la expresión divina en este mundo. Quiere decir que todo lo que hay en este mundo es la palabra de Hashem. De igual forma nosotros, todo lo que aprendemos está muy oculto. Cuando lo desarrollamos en entendimiento, wow, hay un entendimiento, hay una revelación, hay una comprensión. Cuando se integra al mundo emocional, hay aún más una revelación, una comprensión emocional, y de ahí nace la voz. Y la voz, que es simple y unitaria, se parte en palabras. Y eso es Malhut. Esa es la cualidad del reinado de Dios, es la expresión de su palabra. Como dicen Coelet, Asher Devar Melech Shilton. Porque realmente el rey con qué domina, con qué dirige, con qué gobierna, con su palabra. Justamente ayer estamos leyendo en el Zohar, como toda la creación culmina en el hombre, y toda la creación del hombre culmina en su palabra, y todo va acorde a su palabra. Y por eso cuando habla el hombre no puede haber ningún pelo de la barba cubriendo la boca, porque no hay ninguna interposición, no hay ninguna oposición, porque realmente todos los mundos inferiores, todos los ángeles están dependiendo de lo que el hombre va a hablar. Y cuando el hombre habla, el mundo hace. Entonces, realmente todo lo que somos es la palabra. La palabra revela lo que había en mi corazón. Mi corazón revela lo que había en mi entendimiento. Mi entendimiento revela lo que hay en mi Jochma. Y ese es el proceso. Ahora va a ir todavía a explicar a más detalle por qué realmente dijeron los sabios que este mundo se creó con una G final. ¿No me puedes repetir lo de, o sea, cómo puede ser que con algunas palabras, o sea, cuando escuchamos a alguien decir algo, a veces es que viene del corazón y a veces que no viene del corazón? ¿Cómo, Sí, cómo es eso? No. la palabra es lo más importante que tiene el hombre porque es la culminación del proceso de expresión de toda su alma. Y su alma es su gele que lo cae, su aspecto divino. Entonces, tú puedes escuchar a dos personas decir lo mismo y una te despierta en tu alma un amor por Dios o una insight increíble o una inspiración y con el otro ni siquiera pudiste concentrarte en lo que está diciendo. ¿Por qué? Como dice el Rabbi Nachman, ¿no? También lo dice mucho. Hay palabras que no son palabras. Cuando la palabra no está conectada al corazón y el corazón no está conectado a la conciencia y la conciencia no está conectada a Hashem, pues carece de fuerza de vida. Está muy limitada, realmente es un aliento suelto. Por eso hay palabras, cuando vienen nada más de repetir, sin que haya una conciencia, sin que haya una experiencia con esas ideas que estás platicando, o nada más hablar por hablar de cualquier cosa, no tiene la fuerza que contiene una palabra cuando viene de todo este proceso y de toda esta energía, de toda esta emanación, que realmente es una forma de canalizar la fuerza de Hashem para afuera, eso somos. Y la mayor herramienta, la mayor arma, realmente todo lo que hacemos en este mundo depende de la boca. Entonces, cuando la persona entiende eso y cuida su pensamiento, y cuida lo que ve, y cuida lo que oye, y cuida su mundo emocional, entonces su palabra va a tener mucha fuerza porque va a tener edad. No fue exactamente como te lo dije hace rato, pero más o menos la idea. Todo este mundo es la palabra divina. Hubo Merveose. El mundo que viene es el pensamiento divino. En este mundo puedes tener acceso
a la expresión divina, que realmente te puede llevar al mundo emocional divino. Y en el mundo venidero, que dijimos que solo va, entras a la mente divina, si puede decir. Obviamente no estamos hablando de guf, de cuerpos. La Mambrujas de Razal, solo más de Dafka ni Brabajei. Ahora, para explicar más claro y más profundo el tema de por qué dijeron los sabios que este mundo se creó específicamente con la letra Hei. הנה ידוע לכל חכמי לב, כי ריבוי העולמות וההיכלות, אשר אין לכם מספר. Wow. Toda la persona sabia que ha tenido acceso, que ha buscado, que ha encontrado los textos de los sabios, de los Jajamim, de la Arizal, sabe de la infinidad de mundos y dimensiones y huéspedes que existen, que Hashem creó, que no hay número suficiente para contar. Como dice Yana Yoba, hay un número para poder contar las creaciones de Dios. Y en cada ejal, en cada dimensión, en cada chamber, existen alfin de Rabuar Babban Melachim. No puedo ni mencionar este nombre. Es millar de millares, de 10 millares por 10 millares. Estamos hablando de millones y millones y millones de ángeles, de energías que están listas para actuar. Y en cada una de ellas está conformada de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Quiere decir, las dimensiones creadas por Dios para que esto exista es infinita. Y apenas la ciencia está encontrando qué tan profundo es cada cosa, como vimos en la obra de los niños, Raquel. Como una planta contiene millones y millones de funciones y de células y moléculas. Imagínense lo que contiene el sol, la luna y las dimensiones no físicas. Ángeles y ángeles, lo que contiene un humano en su mente, olvídenlo, la creación de Hashem es Ein Mispar, es demasiado grande. El Ein Ketz son incontables, son infinitas. Ubejololam bejalot. Y en cada mundo, que cada mundo dijimos que es infinito, que hay mundos infinitos, y cada ejal son infinitos. Hay adentro de ellos, Merribuy Ejalot, Beatzilut Briayitzia, ובכל העם היכלות מריבוי היכלות שבאצילות בריאה יציאה הנה כל ריבוי, אם אלו ריבוי אחר ריבוי, עד אין קץ ממש. Y cada mundo y cada dimensión está colocada en un mundo, en Atzilut, o en Briah, o en Yetzirah. Y cada mundo en Atzilut, Briah, Yetzirah tiene dimensiones infinitas porque son 10 sefirot por 10 sefirot. Y en cada ejal y en cada dimensión de esas cosas hay un aumento y hay una expansión, sobre expansión, sobre expansión hasta el infinito. Ahora sí. ¿Por qué nos sirve todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué tengo que saber esto? Vean la locura. Todos los números que acabo de mencionar de ángeles y dimensiones, y de chambers y de mundos y de todo lo que dijimos, todas realmente emanan y son influenciadas de la combinación y la interposición de las 22 letras hebreas. La fuente de todas esas creaciones y esas dimensiones infinitas son las 22 letras hebreas en todas sus combinaciones e intercambios e interposiciones. Imagínense lo que estamos haciendo cuando hacemos tefila, cuando estamos leyendo la Torah. Todos los mundos realmente obtienen su vitalidad de las 22 letras. ¿Y quién tiene acceso y quién pronuncia las 22 letras? El ser humano. En la boca del ser humano está toda esa fuerza. Que realmente todas estas letras tienen su origen de Barasham en la palabra de Dios. Que tienen una partición o que se dividen también en infinitas combinaciones. Petaje Damash, sin fin, como Shekatu, como está escrito en el Sefer Yetzirah. Sheva Banim Bonot, Hamishat Alfim, Bearbaim Batim. Con 7 piedras, quiere decir 7 letras. ¿Cuántas combinaciones posibles puedes hacer? Con 2 son 4, con 4 son 24, con 5 son 125. Con 7 haces 5040 combinaciones. Y dice, con 8
ya es un número incontable. A partir de la octava, ya es un, es un número que no puedes contar. Es muy fácil, es matemática. Es cuando tienes 4 números, 4 por 3 por 2 por 1. Cuando tienes 5 números, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Cuando tienes 8 números, quiere decir 8 letras, las combinaciones posibles son un número incontable. Y así es como Hashem crea los mundos, con su palabra. ¿Cuál es su palabra? Las letras. No, yo lo dimensiono un poco, o sea, nuestro mundo limitado de humanos, las historias que hemos logrado, las películas, o sea, es como mucho de imaginación, pero toda la producción que hay detrás de eso y, y no es nada. O sea, ¿qué más con el lenguaje divino y la expresión divina, los mundos reales que crean la realidad en la que vivimos y muchas más que nosotros ni siquiera podemos percibir? O sea, así es como yo me lo imagino a veces. Es lo que... 100%. El humano tiene una capacidad inmensa, o sea, que ni siquiera hemos tocado el potencial de lo que podemos ser. Ahora, lleva eso hasta Enket, hasta el infinito de Dios. Pues claramente es imposible. Y la única forma de percibir un poquito de su infinidad y su grandeza es por medio de la Torah. La única forma, porque cuando ves la Torah te puedes empezar a dar cuenta de la perfección y la inmensidad. Y aún así depende de cada quien su profundidad, de su conocimiento. Es infinito. Hashem es literal, es infinito. Y también acentúa la importancia de lo que hacemos, de qué hacemos con la boca. Imagínate decir un Teilim. Pero imagínate decir un Teilim con conciencia y con defekut y con pensamiento en Hashem. No tenemos idea de lo que es. Es lo más importante que hay. Más en la pellajole de haber. Las creaciones divinas son tantas y tan inmensas que la boca misma no puede contar. ¿Hacia dónde va todo esto? וגם שיש מעלות מדרגות המלאכים ונשמות, כמה וכמה מיני מעלות מדרגות, חולקות לאין קץ. Y también que hay una jerarquía de niveles y de grandeza, tanto en los ángeles como en las almas, de cuántos tipos y estilos y diferentes tamaños, una arriba de otra, divididas en un orden infinito. Gabo al Gabo, una arriba de otra. הנה הכל נמשך לפי חילופי הצירופים בתמונות באדבש. Todo realmente emana en su grandeza, dependiendo el intercambio y la combinación y la interposición de las letras. Beatbash, en un sistema de atrás para adelante. Quiere decir que la Z es la A y la Y es la B. Ok, está muy complicado todo esto, ahora voy a decir. Ahder es claro, pero de forma general. Inekulam vale Jochma. Pentat. Todas las creaciones, todas las creaciones que se emanan de las letras. Kulam vale Jochma. Todas contienen sabiduría, verdad y conocimiento. Bellos de Imet Boram. Y reconocen y conocen a su creador. Porque reconocen que su mundo interior y la vitalidad de la cual reciben luz y vida, que son las letras hebreas, todas provienen realmente de Jochmaila, del pensamiento divino. Jochmaila es el pensamiento de pensamientos, es el pensamiento original. Así como tu palabra, si la trazas para atrás, viene de un aliento, que viene de una partición en tu boca, que viene de una voz, que viene del corazón, pero la emoción del corazón viene de la integración del conocimiento de tu mente, y toda tu mente realmente viene de Jochma, viene de este insight, de aprendizaje, de input. De igual forma, las letras hebreas, que son la expresión divina con la cual creo todas las realidades, ¿de dónde vienen? De Jochma y la
Y entonces por eso todas están imbuidas con Jochma. Kulam Jochmasita, Male Aretz Kinaneja. Todo lo que hizo Hashem realmente tiene su raíz en Jochma. Y por eso mismo, cuando encuentres la Jochma de todas las cosas, como la Torah 1 de Rabbi Nachman, entonces, por medio de cualquier cosa creada, ¿qué puedes adquirir? Hashem. Pregunta hasta acá. Si no las volví locas ya. No, yo lo que me quedé pensando es, pero ya lo dijiste después casi al final, ¿no? Que entonces no es la letra ni la palabra, sino la voz, sino la cabeza, sino las neuronas. Es como si fuera un cableado, ¿eh? Sí, sí. Eh, pero un cableado que viene de, como si estuviera el cable con Dios, ¿me entiendes? Pero, y una infinidad de cables que se están conectando constantemente en cualquier ser humano, o sea, como si fuera un mundo de cables, no sé cómo explicar. De conexiones. O sea, Sí, no es nada más la letra o la palabra, eh, sino todo lo que implica la letra y la palabra. Sí, exactamente. el pensamiento, el sentimiento, cuando nos conectamos a ese pensamiento y sentimiento y lo logramos expresar, el poder que tiene y el efecto que tiene en nuestra realidad es otro nivel, No. tiene otro potencial. Todo está, ese cableado, y eso que menciona Esther también, realmente es la vinculación de todo. Decimos Hashem Echad Ushmo Echad. Dios es uno y su nombre es uno. Quiere decir que sí, realmente, todo realmente proviene del uno y se va vinculando y se va cableando, si lo quieres ver así. Y se va invistiendo en una expresión inferior, más externa cada vez, hasta que al final termina en Malhut Atzilut es la palabra divina. En nosotros es nuestra palabra, que realmente está en relación a eso. Cuando nosotros desconectamos una realidad de otra, una expresión de otra, es cuando hay desconexión literal. Pero cuando tu palabra está conectada a tu emoción y tu emoción a tu conocimiento a tu intelecto y tu intelecto a Dios, entonces todo es uno y todo fluye. Es un cableado. Es increíble. Cuando los cables se cruzan o los cables se cortan, pues no está bonito. Pero sí, todo es uno. Es impresionante. Nada más se va reduciendo su intensidad para que se pueda ir expresando en dimensiones inferiores, para que pueda existir la posibilidad de percibir que estamos separados de Dios y entonces elijamos vivir una vida separados o vivir una vida conectados. A mí no me queda claro por qué estás hablando de eso, a lo mejor me perdí de algo. O sea, en relación a que todo esto de la letra y la palabra y Está muy complejo porque está largo el capítulo y viene de ideas muy profundas, pero básicamente el Balatán está explicando por qué los sabios dijeron que el mundo venidero se creó con la letra Yud, que hace referencia al ocultamiento divino en pensamiento, y por qué este mundo se creó con la letra Hei, que hace referencia a la palabra. Entonces, lo que explicó básicamente es que el nombre de Hashem, que es Yud Kei, el mundo venidero es la expansión de la Yud, del pensamiento oculto, a un entendimiento intelectual. Pero la Hei final, que es este mundo, es la expansión o la revelación de ese proceso cuando baja al corazón y luego se expresa en palabra. Básicamente. perdón, una más. Que dijiste que el mundo venidero es del pensamiento. ¿De qué estás hablando del pensamiento? Dijiste hace rato, o sea, del pensamiento de qué, del alma o de qué, no sé a qué te referiste. Okay. En lo que está diciendo la Tania es que el mundo venidero, o la va, es cuando el alma va a una dimensión en donde le es revelado el aspecto divino del pensamiento divino. Quiere decir,
es su propia comprensión de Binah, quiere decir de entendimiento y de comprensión de la Jochma, de la Torah. Y cuando está en ese mundo, el placer y el deleite es la revelación interna del pensamiento divino a sus capacidades de la persona o a su nivel, por lo que entiendo. En este mundo, por un lado, tenemos un acceso más profundo porque la letra o la expresión de la letra trasciende la mente, pero realmente la expresión externa en la letra hace referencia a que ese proceso que pasó de pensamiento o de aprendizaje a entendimiento se baja o se reduce a comprensión en el corazón, a emoción, y luego nace la palabra. Quiere decir que en este mundo estamos nada más percibiendo el aliento divino de su expresión en palabras, y en el mundo venidero estamos percibiendo la revelación divina en el mundo del pensamiento. No es una idea simple, pero No, nada simple. Bueno, a ver si Porque entendí. O sea, aparte me quedé pensando, ¿eh? Perdón. cuando dicen a veces que podemos vivir el Olam Abba en este mundo, quiere decir que todo viene desde el pensamiento. O sea, cuando entiendo a Dios y entiendo que todo es uno y entiendo que todo es bueno y que todo es perfecto y logro vivir en esa conciencia, eso es vivir en Olam Abba. sí, de alguna forma sí. Cuando tú puedes penetrar a tus mundos internos y percibir a Dios cada vez más en el... Sí, eso de alguna forma, reo la meja bejalleja. Sí puedes tú tener un insight a lo que realmente hay en la en este mundo. No es la experiencia total, obviamente, pero hay un insight muy claro. Es tu mundo interno. Realmente es tu mundo interno, tu mundo oculto. Sí, porque aparte el Olama va, que hablas del Olama va, pues ¿cuánto dura? Olama va a ser eterno. Lo que pasa es que Olama va es un término que se puede utilizar para, para, para varias etapas. Se usa para Mesías, se usa para Olam Neshamot, se usa para Gan Eden. Entonces hay que ver exactamente en qué está hablando. Pero aquí por lo que entiendo, está hablando de Gan Eden. Por lo que alcanzo a percibir, está hablando de Gan Eden. Cuando el alma se va de este mundo y sube a Gan Eden, ya sea Tachtón o el León y cada quien en su nivel, en su dimensión, ese es el término que estoy utilizando para Olam Haba aquí. Pero sí, tiene razón, hay muchos detalles de Olam Haba. Olam Haba en su definición más estricta es después de Mashiach, después de todo, que va a ser la revelación máxima de Dios. Se va a llenar el mundo del conocimiento de Hashem. Vas a caminar y vas a sentir a Dios. Veía Hashem Tzulamim. ¿Seguimos o está ya too much? Sí, sigue si quieres. Vamos a seguir un poquito. Aja habla más de Ashafal y Mahiuch Betojo, Katan Mejal Belisbol. Pero este mundo inferior y pequeño, con su vitalidad que contiene adentro, que es pequeña, Belisbol Orhiut Mevhinat Surata Otiot Uprimiota, que no es capaz, me aquila y no puede soportar la luz y la emanación y la divinidad de la vitalidad que contiene la fuerza de las letras divinas en su aspecto interno, en su figura, en su aspecto espiritual. La Irla espía Bob Lily Bush, para que ilumine y influencie y emane hacia nosotros o hacia la creación, sin un tipo de vestimenta. Ve a Esther, que lo oculte, que lo tape, que lo reduzca. Como es que siempre puede emanar, esta luz sí puede emanar directo a los ángeles y a las almas. Pero este mundo, su intensidad no la podría soportar. Y entonces su expresión pasa por un prisma que reduce su intensidad, como que lo dimea, lo envuelve. Rak ahara de ashpa'a va benishpa leolam hazeh vejinat.
sino que lo que llega a nosotros como vida o como iluminación o como revelación es nada más un brillo o un reflejo que emana al mundo del aspecto material o físico de la del cuerpo, de la forma de la letra y su aspecto superficial. ¿Qué hace referencia a esto? El Hebel es el aliento. No tenemos la revelación interna del corazón divino, por ponerlo así, ni de la expresión de la voz, sino que tenemos nada más la expresión final, ni siquiera de las letras, sino del aliento que sale de las letras de la expresión divina. Es la luz que percibe este mundo. Y este Hebel, que es un aliento, se divide en 7 diferentes Hebalim, que realmente son las 7 sefirot inferiores, que trae Shlomo Melech en Kohelet, Shelechem Haolam Omer, que el mundo se sostiene sobre estas 7 Hebalim. El mundo se sostiene sobre 7 alientos. Y como dice en el Zohar, esa es la palabra de Dios que se embiste en este mundo. Y todos sus huéspedes celestiales. Y entonces en este mundo realmente lo vivifica, le da vida, vitalidad. La palabra divina que está embestida en sus huéspedes celestiales, que adentro de ellos están embestidas la figura de las letras. Y adentro de las letras está embestida la machshava, el pensamiento divino. Perdón, el pensamiento de las cualidades divinas, quiere decir, de las emociones divinas. Beretzonó, y de su voluntad. Bejochmató, y de su sabiduría. Otra vez, como tú dijiste, Raquel, este cableado no es un cableado como tal, sino es un investimento de superior a inferior. La Jochma se embiste en la Binah, y la Binah se embiste en el Dat, y el Dat se embiste en las emociones, y las emociones se embisten en la palabra, en las letras, y las letras en la palabra. Y la palabra se embiste en un aliento. Y ese aliento, esos 7 alientos, es este mundo. Y todo esto al final realmente tiene su conexión y su unificación. Literal, todo esto está investido al final, Hashem se embiste en todos estos procesos y está conectado este mundo, la expresión divina, con la esencia divina, con la luz infinita de Dios. Y por eso dice la Arizal que el aspecto externo de las vasijas de la expresión de Atzilut de Malhut, que es de la revelación divina, hacen referencia a la Hei, final del nombre de Hashem. Y estas descienden y se hacen la Neshama a la Mashiach. Okay, entonces, la Hei de Hashem se embiste en los mundos superiores y luego el mundo superior se embiste en el mundo de abajo de él y así consecuentemente hasta este mundo. Y las 22 de Jafef, Tikunim, Shayut, U, Betzilut, Behul, Bejidatam, el Kanabiasia. Ok, y de Kolgach, también en el Zohar dice que la Yud de Hashem está parada en el mundo de la emanación, en el mundo donde Dios y la creación es uno mismo. Y va descendiendo a Briah y Yetzirah, hasta que la Hei final reposa o reside en el mundo de la acción. No voy a avanzar más ahora sí. Mucho. La clase que viene va a explicar ya cuál es la relación y la integración en el hombre. Pero bueno, yo adelanté un poquito yo de eso, porque siempre quiero como que hacer referencia cuando habla de los mundos y de Hashem, cuál es la expresión o cuál es la experiencia de nosotros, porque realmente estamos hechos imagen y semejanza. Y literal, todos esos mundos y todas estas dimensiones y todas estas locuras que mencionamos, todas, dice el Zohar, y todas, dice la Gemara, viven entre nosotros. Adam Arishon tenía una dimensión que sus pies estaban en la tierra y su cabeza estaba arriba de los firmamentos. Y cuando se acostaba, ocupaba de un mundo al otro. Y con la luz que creó Hashem el primer día, podía ver
desde el inicio de la creación hasta el final de la creación. Y luego Hashem, cuando pecó Adam y Rishon, y cuando se desconectó de la fuente de vida, dice que Hashem ha sido un pasuk que le puso la mano encima de ese Midrash y lo disminuyó, lo hizo pequeñito. Y lo que entiendo de esto es, todas estas dimensiones, toda esta conexión divina, el hombre es el que conecta a todos los mundos. Y el hombre, en su estado original de Adam y Rishon, esa conexión no nada más estaba en potencial, estaba en expresión, estaba desarrollado, estaba manifestado, y por eso su altura física era de todos los mundos, porque el potencial estaba en revelación, en expresión, en manifestación. Pero cuando Hashem lo hace pequeño, porque se desconectó de la fuente de vida, porque pecó, porque se alejó de su misión, ¿qué quiere decir que te hace pequeño? No que te quita tus niveles, sino que concentra todos tus niveles en una figura pequeña. Quiere decir que todo lo que éramos, sigue siendo, pero en potencial. Todo lo que era en expansión y en revelación y en manifestación, se convirtió en algo pequeño que está en potencial. Y entonces todos esos mundos que sí éramos, hoy donde están, adentro de nosotros. Y dice el Zohar, y dice Rabbi Shimon, está en la capacidad de cualquier hombre llegar a este nivel y conocer lo más elevado de Hashem, Adán Kadmon, Yatzilut, todas las. Lo que pasa es que está en potencial. Y nuestra misión es ir yendo para adentro, y para adentro, y para adentro, y para adentro, y para adentro. No nada más con inteligencia, no nada más con estudios, sino con cualidades, con contemplación, con relación con Hashem, con Maasim. Realmente depende de nuestras acciones. Mitzvot, Tzedakah, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos mundos internos que están contraídos, que están comprimidos, se empiezan a revelar. Muy justo, Mijael dio una clase de esto la semana pasada, muy especial, así de lo mismo, y dijo que con solo tener la conciencia y entender que todos esos mundos están en potencia y ya están accesibles, o sea, tenemos acceso a ellos. O sea, no son como de que tenemos que, están ahí para nosotros, o sea, los están viviendo, nosotros solo el hacer conciencia y saber que existen y repetir, nada más decir, hacía, Yetzira, Bria, con solo decirlo nos Ah, ayuda a ayudar a que se rebelen y a podernos conectar con, pues, con todo el potencial que tenemos. wow. Adam Kadmon. Y les compartí la canción. Porque Con solo decir las palabras, revelamos esos mundos en nuestra vida. impresionante. Está increíble eso. Ojalá con. Ya la canción para los Gracias. hijos. Todo el día en el viaje la pidieron. Adam Kadmon, Adam Kadmon. Y ya la cantan. Y ahora, si un niño de 2 años, 3, 5 años la canta, quiere decir que está accesando a esos mundos. Todos lo hacen con Jochma, los tzadikim. Hazak. Besrat Hashem. Gracias. Hazaku Baruch. Aquel, perdón por dejarte más confundida de lo que empezó la clase. No, sí, estoy súper confundida. Es como que nada más una cosa, como que las palabras, como que las letras tuvieran una vida propia. Claro. Entonces, que, pero que entonces no pueden a veces no ser, o sea, se pueden acomodar como quieran. Sí, o sea, no sé si me explico, a lo mejor estoy loca, pero No, se no, podrían no. acomodar como quieran sin la voluntad del ser humano. Sí, por eso Hashem las acomoda de tal forma como él quiera y así se crean todas las dimensiones. El Hashem Tov dice, cada letra es un mundo y una dimensión completa que es la fuente de todos los mundos. Y por eso dice, pon atención a cada letra de este final. Y si quieres entrar en Debekut, y quieres entrar en un apego, en un éxtasis con Hashem, cuando hagas tefilá, dice, piensa en la letra, estira el pronunciamiento de la letra y siente la letra en ti. Ahí está Hashem. Porque es la fuente de revelación divina, la letra divina. ¿Sí? No, Sí, yo tengo unas meditaciones de esto, luego te las puedo compartir. O sí, sea, de por las favor, letras y de los sonidos, por y cuáles favor. de la garganta, y cuáles de la boca, y cuáles de los dientes. 100% mándame. Pero sí, Raquel, sí, las letras están vivas, más que vivas. Son la fuente de toda vida. Sí.
Es impresionante. Estarían buenas las meditaciones que dice Esther. Sí, mándalas, Esther, 100%. O sea, yo lo hago de un artista de Tzfat. No sé si yo las inventé o no sé, me las saqué de la manga, pero lo hago casi todos los días. No, si Y me ayuda mucho tú como... trabajaste con tu voz. No, o sea, es un texto y es un arte. Ah, ya. Sí, Y sí, yo lo manda. tengo el cuadro en mi casa y lo veo y hago esa respiración y esos sonidos. Wow, O sea, lo increíble. hago para dormir a mi bebé casi diario, entonces ayuda mucho. Wow, qué locura, qué locura. Lo tengo ahí en su cuarto, sí. Increíble eso. No sé, así me acostumbré. Se los voy a Sí, mandar. 100%, por favor. Lo podemos digerir y hacer que sea una meditación guiada. Sí, sí, O sea, sí. con como más sentido y más estudio. Sí, está increíble. Gracias. Perfecto. Gracias. Isaac, Baruch, Baruch Adonai, Olam, amén.